mencionarles que para esta semana vamos a ver el tema de tránsito aduanero de las mercancías y vamos a ver también el tema del tránsito interno, ¿verdad? Prácticamente el tránsito aduanero internacional es aquel régimen que me permite movilizar carga, ¿verdad? De un lugar a otro, teniendo una supervisión o un control aduanero debido a mercancías o han sido sometidas al despacho aduanero para el cobro de los impuestos, ¿verdad? Entonces, es por ello que se debe dar un control estricto por parte de las aduanas, ¿verdad? Para controlar las rutas y los tiempos en los que se deben de desplazar estos tránsitos. Bien, para la sesión de hoy entonces vamos a determinar el ámbito de aplicación del tránsito aduanero internacional controlado por la región centroamericana. Vamos también a conocer el proceso aplicado en el tránsito internacional y el tránsito interno, que son dos regímenes bastante usados para la movilización de carga terrestre. Vamos también a efectuar un análisis general del funcionamiento del TIMS, que es un plan, ¿verdad?, que se generó para este tránsito. Este tránsito se llama Régimen de Tránsito Internacional Mesoamericano, ¿verdad? Vamos a ver cómo se inició todo este proceso de tránsito y cómo se está aplicando actualmente. También vamos a conocer o vamos a aprender a aplicar el tránsito aduanero interno de mercancías y sus procedimientos. Finalmente vamos a aprender a realizar el tránsito aduanero, vamos a ver unos ejemplos, cómo se debe de aplicar. Y también para la práctica, pues va a quedar que en la semana vamos a elaborar pues una operación de tránsito terrestre internacional y una operación de tránsito interno. Nos vamos a basar en la legislación aduanera que vamos a aprender, así como los ejercicios que yo les voy a mostrar el día de hoy. Entonces vamos a hacer uso nosotros, ¿verdad?, de eso durante esta semana. Bien, entonces veamos cuál sería la base legal de esto. La base legal para este régimen de tránsito, debemos de saber que está regulado el reglamento sobre el régimen del tránsito aduanero internacional terrestre. Está basado también en la disposición general 011-2012, consolidación del proyecto de tránsito internacional de mercancías en El Salvador, donde vamos a encontrar nosotros los plazos, ¿verdad? Las rutas y las aduanas por las que se han sometido estas mercancías para el tránsito, las aduanas autorizadas, ¿verdad? También vamos a conocer el instructivo 1-2005, que esto nos habla ya de las rutas, nos habla también de las rutas fiscales, de los plazos que se tienen para el tránsito interno y para el tránsito internacional. Bien, vamos a ver, acá yo tengo aparte esta legislación, ¿verdad? Tenemos ese instructivo que yo les menciono, ahorita le vamos a dar paso a verlo, ¿verdad? Este instructivo de las rutas, pues lo que nos va a arrojar prácticamente, pues son todas las disposiciones generales que yo necesito para saber cómo aplicar el tránsito, ¿verdad? Tenemos una parte donde nos va a dar unas definiciones para que entendamos las disposiciones generales de por qué se da este tránsito. También tenemos las rutas que debe de tomar, ¿verdad? Tenemos al final, este apartado es el 4.11, nos dan las rutas y nos da la dirección por donde debe de recorrer cada una de estas rutas. Por ejemplo, aquí nos dice, ¿verdad?, una ruta de paso. Si esta mercancía solo va a ir de paso, va a entrar por la aduana del Amatillo y va a salir por el área de la Achadura, o viceversa, ¿verdad? Esta mercancía puede venir de Guatemala, pero va dirigida para Nicaragua, entonces debe de cruzar nuestro país. Va a entrar por la Achadura y
y va a pasar por el Amatillo, ¿verdad? Va a salir de nuestras fronteras por el Amatillo, nos dan ya la dirección que se debe de tomar, los desvíos, ¿verdad? Por dónde debe de pasar, porque esto es controlado a través de una ruta fiscal, ¿verdad? Y si podemos darnos cuenta, tenemos la siguiente ruta, ¿verdad? Y todas están enumeradas, están ya programadas por dónde deben de pasar, ¿verdad? Entonces, para cada aduana hay una ruta ya establecida para de donde inicia el tránsito, desde que entra nuestra aduana, por la ruta que debe de tomar para pasar internamente por nuestro país y por qué aduana debe de salir. Entonces, no podemos para este régimen de tránsito pues circular por cualquier parte porque ya hay una disposición que me dice qué ruta debo de tomar. Entonces, nada más tengo que elegir yo la aduana por donde va a ingresar esa mercancía y por donde debe de salir, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas rutas son al final? Al final son, ya les digo, creo que son 43 rutas, y aquí están, son 43 rutas las establecidas, y pues para yo querer tomar ya un tránsito, ya sea interno o internacional, pues debo de elegir una de estas rutas ya establecidas, ¿verdad? Ya que estas son las que tienen el control aduanero. Bien, pero adicional a esas rutas establecidas, pues nos menciona esta disposición los plazos para el tránsito. Entonces nos dice que para el tránsito terrestre, que sea internacional, dice que se va a tomar un tiempo de 24 horas y prorrogable. Dice que este tránsito debe de ser de una aduana de frontera a otra aduana de frontera. Nos menciona también el tránsito internacional desde una aduana interna hacia una delegación de aduana o una aduana de frontera, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo debe de ser eso? Tiene un plazo de 18 horas. Para el tránsito interno de una aduana interna a una zona franca o a un depósito temporal, que es un depósito aduanero, ¿verdad? O a un almacén general de depósito. Entonces nos dice que el tiempo será de 12 horas improrrogable. Y pues nos menciona también que aquellas mercancías que están en países hermanos cerca de nuestras fronteras también pueden hacer uso del tránsito, y a ese tránsito se le llama comercio intrarregional, ¿verdad? Entonces nos menciona que en el mismo FAUCA que era antes, ¿verdad? Antes era el FAUCA, ahora es la DUCAF. Hay un apartado donde yo puedo poner una viñeta de control o registro de este tránsito. Esto siempre y cuando la aduana de destino no sea una aduana fronteriza, sino que el tránsito termine en una aduana interna, ¿verdad? Entonces tenga que pasar más de 2 aduanas, se va a aperturar este tipo de tránsito. Y pues ya nos menciona también que para los vehículos que sean sometidos al transporte, tienen que, dice acá que vamos a tener un plazo de 24 horas, ¿verdad? Dice que son vehículos usados con placas fuera del área centroamericana, que van a someterse al régimen definitivo a pago y no transporten mercancías. Dicen que van a tener un plazo de 24 horas, ¿verdad? Entonces, esta disposición usted la puede encontrar en la semana, ¿verdad? Yo la dejé en el contenido, está el reglamento internacional para que ustedes lo descarguen, la disposición que ya vamos a ver, la disposición 11 de 2012, y tenemos acá el instructivo de rutas para que ustedes pues lo puedan descargar y lo tengan a la mano, le puedan dar lectura también. Las rutas ya están establecidas en esta disposición. Nos menciona desde qué aduana debemos de tomar, nos dice que las rutas internacionales deben de tomar el área litoral, ¿verdad? Y nos mencionan ahí por qué aduana deben de pasar. Por ejemplo, debe de entrar por la Chadura y luego desplazarse por el área litoral si es que va para Cajutla o viceversa, ¿verdad?
o si es que entra por la Chadura, va hacia, hacia, hacia la aduana que sería del puerto de la Unión, que acá lo menciona que es Cutuco, o puede salir esa carga por la aduana del Amatillo, ¿verdad? Es el punto número 4. Entonces, ya hay para cada una de ellas establecidas una ruta. También tenemos la ruta, si es que no quiere tomar la litoral, va a tomar la ruta panamericana, entrando por alguna de estas aduanas, ¿verdad? Y pues saliendo por el Amatillo, que es nuestra aduana de salida, digamos que de la parte oriental del país, cuando las mercancías van solamente en tránsito de paso por nuestro país. Y pues luego vemos otras rutas, ¿verdad? Que inician, por ejemplo, de una aduana interna, pueden iniciar de San Bartolo, esa ruta, y puede salir por cualquiera de las aduanas terrestres, marítimas o fronterizas, ¿verdad? De nuestro país. Pueden salir por cualquiera de estas, pero el tránsito debe de iniciar en San Bartolo, ¿verdad? Y así para cada una de ellas hay una ruta establecida. El día de hoy vamos a ver un ejemplo práctico de cómo se aplican esas rutas. Solo le voy a pedir, no sé quién tiene habilitado el micrófono para que me haga el favor de apagarlo. Jacqueline Susano. Bien. Entonces, como les mencioné, tenemos esa disposición, ¿verdad? Pero también para la base legal tenemos esta disposición que nos menciona también toda la parte. Esta disposición se llama consolidación del proyecto del tránsito internacional de las mercancías en El Salvador. Entonces ya nos rige esta disposición, ya las rutas fiscales, perdón, que están establecidas allá, ya nos dan una ruta también internacional, ya la vamos a ver más adelante, nos da los procedimientos en nuestro país cuando vamos a hacer una aduana de partida, ¿verdad? Nosotros como El Salvador, ¿qué trámites se deben de realizar? Esto también ustedes la pueden encontrar en la plataforma, ya la dejé para que ustedes la descarguen. Nos dice qué es lo que debe de ser el CMT, ¿verdad? Cómo se debe de registrar y enviñetar todo. Por esta parte, lo único que ha cambiado es que ya no se utiliza el DUC, sino que ahora lo llamamos DUCAT, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos si nosotros somos nada más un país de paso, ¿verdad? Sea de entrada o sea de salida. Y pues nos dice cuáles son las aduanas de paso al ingreso del país, cuál es el proceso que se le debe de dar, ¿verdad? Y finalmente tenemos aquí ya las rutas establecidas, que estas rutas ya son internacionales, ¿verdad? Recordemos que el tránsito mesoamericano inicia desde la frontera de la aduana de Hidalgo en México con Guatemala y pues termina hasta la aduana, permítame, ya les menciono, termina hasta la aduana haciendo frontera con Costa Rica y Panamá, ¿verdad? Hasta ahí llega el tránsito internacional. Ya les menciono. Se llama aduana Paso Canoas. Entonces, hasta ahí llegaría el tránsito mesoamericano y pues cada ruta ya está establecida, ¿verdad? Desde dónde va a ser la aduana de partida, cuál es la aduana de paso fronterizo entre los dos países hermanos y cuál es la aduana de destino, ¿verdad? Entonces ya hay, son 54 rutas establecidas en esta disposición internacional, ¿verdad? Pero también están, para esas rutas establecidas, están las rutas fiscales que esta las va a controlar las aduanas por las que entren y salgan las mercancías. Entonces, para nuestro país, si ustedes se fijan, miren, para Costa Rica solamente tiene 6, pero si nos fijamos, nosotros como El Salvador, a pesar de que somos un país súper pequeño, tenemos 99 aduanas activas para el tránsito de mercancías.
O sea que aquí no solamente van incluidas las que nosotros vimos acá en la frontera. Solamente les voy a pedir que apaguen el micrófono, Jacqueline, Susana. Muchas gracias. Entonces, adicional a que nosotros ya vimos que tenemos una ruta fiscal y nosotros solo tenemos en esta parte 10 aduanas activas. Eso no quiere decir que son las únicas, ¿verdad? Esas son nada más las aduanas fronterizas, puertos y aeropuertos, ¿verdad? Pero en realidad son, en sistema de aduanas, son 99 aduanas autorizadas, porque aquí incluyen las de las zonas francas y de peajes, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, hay muchas aduanas con códigos que pertenecen a las zonas francas o a DPAs autorizados, ¿verdad? Por eso es que el número se nos agranda. Tenemos también delegaciones de aduana, de depósitos de aduana. Aquí, por ejemplo, tenemos una. La 071 es del depósito aduanero, delegación de Aldesa. Tenemos la delegación de Abdosa, delegación de bodegas, la 073, ¿verdad? Delegación de almacenadora La Roca, etcétera. Entonces todos esos son depósitos. Aquí tenemos otro depósito de HL del Salvador, ¿verdad? Transauto, delegación de aduanas, almacenadora internacional, etcétera. Entonces, como todos estos almacenes son depósitos aduaneros, debe de tener una delegación ya establecida, sea que esté situada una caseta ahí o que en realidad se lleve un control por parte de la aduana enviando a su equipo cuando ingresos salgan mercantil. Entonces, al final, como les mencionaba, como país, somos el país de la región centroamericana con más aduanas. Tenemos 99 aduanas registradas. Luego vemos a Guatemala, ¿verdad? Tiene muchas menos, ¿verdad? Estas son todas las aduanas autorizadas para el tránsito en Guatemala. Tenemos las aduanas autorizadas para el tránsito en Honduras. Tenemos la aduana de Hidalgo, de México, que es donde inicia el tránsito mesoamericano, que esta aduana es como ver la aduana del Amatillo, ¿verdad? Con Honduras. Nada más nos divide 1 kilómetro. Entonces esa misma aduana desde ahí va a comenzar, desde la aduana de Hidalgo, que hace frontera con Guatemala. Tenemos también las delegaciones de Nicaragua, son bien pocas también, y finalmente las de Panamá. Algo bien curioso es eso, porque nosotros tenemos zonas francas y depósitos de aduana y utilizamos mucho más los regímenes aduaneros, pues se nos extienden las aduanas autorizadas en nuestro país. Muy bien, entonces esto lo pueden encontrar también y descargarlo, ¿verdad? En el sitio de la plataforma, en el aula virtual de mi módulo, ahí lo pueden descargar para que vayan haciendo una carpeta y puedan guardar todos estos insumos. Aquí tenemos un modelo de la DUT que era la Declaración Única de Tránsito que se utilizaba antes, hoy es la DUCA-T, ¿verdad? Ya vamos a ver cuál es el formato de este. Era solamente la parte general de los medios de transporte y de las mercancías. De este lado se aplicaba un tratado de libre comercio, había que establecerlo, pero tiene una parte donde se le coloca en la parte trasera una piñeta, porque eso era lo que tenía antes la DUC. Muy bien, entonces, al ya saber eso, que tenemos esa legislación, ¿verdad? El reglamento, no hace falta mostrárselo. Tenemos el reglamento de transporte de carga. Esto solamente nos da las dimensiones, ¿verdad? Y qué características debe de tener la unidad de transporte. Por ejemplo, que un vehículo de carga debe estar registrado con el SV y el código de la empresa, ¿verdad? Eso es lo que me da el reglamento de transporte terrestre de carga. No me voy a entrar mucho en detalle porque tiene muchos capítulos. Entonces, en general, solamente del tránsito aduanero nos interesa saber cuáles son las especificaciones de los medios de transporte que deben de estar autorizados bajo ese régimen. Y finalmente, el régimen de tránsito
aduanero, esta sí, ya me rige, ¿verdad? Todo el proceso de lo que se debe de hacer en una aduana de partida, en una aduana de paso, en una aduana de destino, ¿verdad? Está clasificado por capítulos y pues me menciona ahí qué debe de contener los precintos aduaneros, cómo deben de estar señalados, etcétera, etcétera, para que se pueda dar un control de las mercancías. Este también los pueden descargar ustedes. Tiene una parte, el reglamento, en el que me indica las infracciones y las sanciones. Eso se lo va a encontrar en el capítulo 10, cuando yo como personal de aduana debo de clasificar que esa mercancía en el tránsito sufrió o se dio una infracción en ella, ¿verdad? Y de acuerdo a esa infracción, pues hay una sanción que aplicarle y pues ya está reglamentada también, ¿verdad? Esto también tiene un vínculo con la ley de especial para sanciones e infracciones aduaneras. Estas mismas fallas, ¿verdad? O infracciones las vamos a encontrar también allá citadas porque respalda esta ley. Muy bien, eso igual lo pueden descargar ustedes para que tengan un poco de más detalle, ¿verdad? De cómo funciona bien este régimen. Bien, al final el objetivo del tránsito internacional terrestre, mencionarles que en nuestro país, ¿verdad? No existe el régimen de tránsito aduanero marítimo ni aéreo. Solamente el único que está autorizado y que tiene su propio reglamento es el tránsito internacional terrestre. Y debido a esto vimos las disposiciones, que en una disposición se autoriza el tránsito internacional mesoamericano, ¿verdad? Que vimos que inicia desde la aduana de Hidalgo, México, ¿verdad? Y termina en la aduana Paso Canoas, que hace frontera con Costa Rica y Panamá, ¿verdad? Entonces, debido a eso, solamente nosotros hacemos uso del régimen aduanero de tránsito, siempre y cuando sea terrestre. Para el área marítima y aérea, vuelvo a repetir, todavía no existe un tránsito, no hay un reglamento establecido para ello. Sin embargo, para otros países, ¿verdad? Ya sea en la región suramericana, ¿verdad? Ellos sí lo utilizan y ya hay un reglamento para ellos también, para todos esos modos y medios de transporte. Bien, entonces, siempre para hablarles un poco de la historia del tránsito, ¿verdad? Pues existe y está fundamentado en el Reglamento de Tránsito Internacional, Tránsito Aduanero Internacional Terrestre, ya lo vimos ese reglamento. Antes nosotros utilizábamos para el tránsito internacional la DUT, ¿verdad? Declaración Única de Tránsito. Ahora esta se llama DUCA-T, ¿verdad? Y también tenemos la Declaración de Tránsito Interno, que se le conoce también como DMTI. Ya con la creación del tránsito internacional mesoamericano, ¿verdad? Ya se fundamentó ya el hecho de que hubiera una ruta establecida y ya quedaron fundamentadas la Declaración Única de Tránsito DUT y la DMTI para el tránsito interno. En este caso solamente el cambio es para la DUT, ahora es la DUCA-T, ¿verdad? Sin embargo, siempre presta la misma función y hace el mismo proceso que hacía la DUT. Para el tránsito entonces mesoamericano, que es lo que me rige el tránsito terrestre aduanero, ¿verdad? Desde donde inicia, desde la ciudad de Hidalgo, pasando por la aduana Tecumumán, ¿verdad? En Guatemala. Está también autorizada como aduana periférica la aduana Pedro de Alvarado, la aduana La Chadura, San Cristóbal, El Amatillo, El Pol, Guasaule, Peña Blanca, frontera de Paso Canoas y puerto de Acajutla, El Salvador, ¿verdad? Son aduanas que están establecidas como aduanas periféricas para llevar el control de este tránsito internacional mesoamericano. El panorama general es que a raíz de todo este proceso, ¿verdad?, que se ha realizado del tránsito internacional mesoamericano, se han ido mejorando y perfeccionando los procesos.
pero a raíz del cambio también del nuevo SIDUNEA, pues el CIECA ha decidido modernizarse y ahora nos está dando una oportunidad en la que en el mismo portal pudiéramos hacer una DUCA-D, que es una declaración de tránsito, perdón, de mercancías, una DUCA-F, que es un FAUCA, y pues en el mismo portal pues podamos tener acceso a una DUCA-T. Antes estos sistemas se manejaban por forma separada. Ya vamos a ver, esta vez la CIECA ha adaptado todo, que en una misma plataforma se puedan realizar estos 3 procesos. Muy bien, ¿cuál es el portal, verdad, que nos ha dado entonces la CIECA para que podamos realizar todo este proceso y pues sean uniformizados, sean unificados entre países? Es en www.duca.cieca.int. ¿Qué puedo realizar en este portal? Puedo realizar cualquiera de las DUCAs autorizadas en SIDUNEA World, la DUCA-D, la DUCA-T y la DUCA-F, como les había mencionado. Siempre y cuando nosotros seamos estados partes, ¿verdad? Lo que vamos a seleccionar es la bandera de nuestro país, ¿verdad? Que es quien la está elaborando. La seleccionamos y pues cliqueamos el enlace que queremos elaborar, sea DUCA-D, DUCA-T o DUCA-F, y pues ya se nos presta en el servicio de aduanas, se nos asigna también, pero para esto debemos de estar registrados, ¿verdad? Como transportistas. Se nos pide contraseña para que podamos accesar al portal. Vamos a accesar ahorita al portal para que tengamos una idea de cómo se ve. Este es el portal donde nosotros podemos hacer las declaraciones, ¿verdad? En nuestro caso, si yo quisiera hacer una declaración de mercancía, elijo el país, ¿verdad?, en el que lo estoy haciendo y pues procedo a hacer la declaración. En el caso fuera DUCA-F, que es una importación del área centroamericana, o exportación, igual voy a elegir el país. Y en el caso que fuera, dice portal de gestión para transportistas, dice autorizado, y dice portal de administración de autoridades aduaneras. Ahora bien, este portal es el que me regula el tránsito, que es la DUCA-T, ¿verdad? Yo si quiero hacer una DUCA-T, debo de accesar dando clic acá, pero si yo soy personal de aduana, un CMT, un contador visto, un administrador de aduanas, y quiero ver ese tránsito, por qué se ha tardado tanto, pues tengo que accesar a este portal, ¿verdad? Vamos a tomar el portal como usuario, y aquí vemos nosotros que nos pide un usuario y una contraseña, porque previamente usted, para elaborar una DUCA-T, debe de estar registrado como transportista internacional ante la aduana, ¿verdad?, para hacer uso de ese régimen aduanero. Bien, aquí ya no podemos seguir más en el sistema, debido a que pues nos pide contraseña y nosotros no estamos registrados para ese régimen. ¿Cuál es el proceso entonces para el tránsito aduanero? Se considera como tránsito aduanero al régimen bajo el cual las mercancías están sujetas al control aduanero. Son transportadas de una aduana a otra por cualquier vía, con suspensión total de tributos específicos. Las mercancías en tránsito aduanero estarán bajo custodia y responsabilidad del transportista. O sea que si estas mercancías fueron robadas, hurtadas, ¿verdad?, o le fue colocada mercancía que es ilegal, pues el transportista es quien responde por estas mercancías durante el tránsito. Dice que sin perjuicio de las responsabilidades de terceros. Eso quiere decir que el transportista es el que se va a encargar de que estas mercancías no sean manipuladas en el transporte, que así como salió desde el exportador, así llegue hasta el importador, o es decir, desde el vendedor al comprador, ¿verdad?, sin ninguna manipulación o alteración. Dice que el tránsito aduanero deberá de efectuarse únicamente en medios de transporte inscritos en el servicio aduanero. Como les mencionaba, no pudimos accesar al sistema por el hecho de que no estamos registrados y nos pide una contraseña de acceso.
Los medios de transporte con matrícula deben de tener aquella especificación en la parte superior en color amarillo con letras negras donde diga SV, que significa El Salvador, y el código asignado, ese código asignado pues es el código que le asigna la aduana a la empresa como empresa transportista, ¿verdad? Entonces las unidades de transporte deben de estar previamente marcadas. Bien, dice que el tránsito aduanero internacional terrestre se define como el tránsito aduanero con arreglo al cual las mercancías son transportadas bajo el control aduanero desde una aduana de partida hasta una aduana de destino en una operación en curso, el cual se cruza por una o más fronteras, ¿verdad? Entonces en el tránsito deben de estar involucrados tres aspectos fundamentales. El exportador o país exportador, ¿verdad? De donde va a iniciar el tránsito, el país de tránsito, que es el tercero en este proceso, ya que debe de pasar las mercancías por ese país para llegar a su destino, y el país importador, que finalmente es el país comprador, ¿verdad? Que es el destino. Bien, la aduana de partida va a ser aquella aduana del país signatario. Un país signatario es un país miembro de la región centroamericana, ¿verdad? Donde se autoriza el inicio del tránsito. Una aduana de paso va a ser una aduana nada más de control de entrada y salida de uno de los países signatarios, y estas aduanas deben de estar situadas en la frontera, ¿verdad? Tanto en la frontera en la que entra del país como en la que sale. ¿Qué va a controlar? Va a controlar nada más los tiempos y que las mercancías, pues no, los marchamos o las unidades de transporte no se vean forzadas, que han sido forzadas durante su tránsito. Y pues finalmente la aduana de destino, donde se determina, ya se termina o se finaliza la operación de tránsito, y es donde finalmente se decide si ese tránsito va para un almacenamiento y esa mercancía, y luego va a pagar los impuestos, o finalmente termina el tránsito en la aduana, cancelando ya los impuestos correspondientes con el despacho aduanero si es una importación definitiva. Bien, ¿cómo funciona esto? Entonces, veamos este esquema, este ejemplo. Entonces, si tenemos el país exportador, que es Nicaragua, ¿verdad? Nos está vendiendo mercancías al país de destino, que es El Salvador, y pues para llegar a este país, pues va a tener un inicio de tránsito acá en la aduana de salida, va a tener un control de tránsito en la aduana de tránsito de ingreso acá en Honduras, y luego otro control al salir del país de Honduras, que por acá sería el Amatillo, ¿verdad? Y finalmente pues terminaría el tránsito acá en la aduana de destino, en el Amatillo, que es El Salvador, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo funcionan las aduanas de destino, las aduanas de partida y la aduana de tránsito. Vamos a ver también esos nombres de esas aduanas, ¿verdad? Eso ya se los mencioné, hay una disposición en la que ya mencionan los nombres y vamos a ver cómo se aplica. Bien, para el caso de la DUCAT, ¿verdad? Es el documento aduanero en el que se amparan las mercancías y que consta de todos los datos de informaciones legales requeridos para la operación de tránsito internacional. Aquí ya mencionamos nosotros las responsabilidades, ¿verdad? Que va a ser responsabilidad de la aduana, pues dejar una constancia de las operaciones del control aduanero del tránsito, y así también dejar una constancia de los plazos, ¿verdad? ¿En qué deja constancia la aduana de estas operaciones? En el sistema, ¿verdad? De control de tránsito, ya nos vimos en la SIECA, y hay un portal para que pues la autoridad aduanera pueda llevar el control de este tránsito, ¿verdad? De inicio, de tránsito de paso o de finalización, ¿verdad? Y pues también es responsabilidad de toda transportista, ¿verdad? Que los medios de transporte deban de cumplir todas las condiciones que mencionan el reglamento, que es que porten un marchamo, ¿verdad? Que las mercancías estén totalmente protegidas. Lo siguiente es que esté ya la unidad de transporte que esté identificada con el código de autorización como transporte internacional, etcétera. Y aquí no cita
los artículos en el reglamento para que luego ustedes los puedan leer más detenidamente. Bien, vamos a hablar entonces nuevamente, ya vimos una disposición allá con los plazos, nuevamente vuelvo a hacer el refuerzo, ¿verdad? Los plazos para el tránsito internacional, nos dice que de una aduana de frontera a otra aduana de frontera son 24 horas. Para una aduana interna a una delegación de aduana o a una aduana de frontera, o viceversa, ¿verdad? Tienen un plazo de 18 horas. Y para un tránsito interno, que si es un desplazamiento de una zona franca a otra zona franca, o de una zona franca a un depósito temporal o almacén general de depósito, ¿verdad? O de un depósito a una zona franca, ¿verdad? Entonces dice que el plazo va a ser de 12 horas improrrogable. Y pues el comercio intrarregional, ¿verdad? Les mencionaba que solamente tenemos 2 países hermanos que están en frontera con nosotros. Y pues que en la DUCA ¿verdad? Que antes se le llamaba FAUCA, pues vamos a encontrar un apartado donde pues vamos a especificar un tránsito de inicio, siempre y cuando las mercancías no finalicen en la aduana de frontera donde inició el tránsito, no debe de finalizar en la siguiente aduana de frontera, ¿verdad? Sino que el tránsito debe de terminar tal vez en una delegación de un depósito, de una zona franca, o puede terminar en una aduana interna, ¿verdad? Siempre y cuando no termine en una aduana de frontera, vamos a hacer uso de esto. Vamos a ver un caso práctico ahorita para que tengamos una idea de cómo se aplica el tránsito, ¿verdad? Tenemos que se importa un contenedor de 40 pies cuyo contenido son leche en polvo en sus diversas presentaciones. Ahí tenemos la imagen de la leche. Y debido a que viene por vía terrestre, se inicia el tránsito internacional de las mercancías. A continuación se detalla el proceso general en cada una de las aduanas. Esta compra se ha realizado en Costa Rica. Entonces, para que nosotros podamos ver cómo pasa por cada país, vamos a ver el desarrollo ahorita de los nombres de las aduanas en las que se van a establecer los procesos y los controles. Muy bien, en la aduana de partida, entonces va a partir aduana de frontera de Costa Rica, ¿verdad? Con Nicaragua. La primera operación que se debe de hacer es que el transportista debe de presentarse a la aduana con 2 ejemplares de la DUCAD y los documentos adjuntos del régimen. Esos documentos adjuntos ya sabemos que son las facturas comerciales, los manifiestos de carga, la lista de empaque, ¿verdad? Los permisos especiales si la mercancía lo requiere. Y luego dice que previamente transmitidos en el sistema de la SIECA. O sea que cuando ya nos presentemos a esa aduana, esa DUCAD o DUCA-F ya va a estar elaborada, ¿verdad? Luego dice un funcionario de aduana verificará la documentación y colocará un marchamo, ¿verdad? Y ese marchamo lo conocemos como precinto aduanero, que es el nombre técnico, ¿verdad? Donde este precinto pues nos va a asegurar que ese sello no se debe de romper durante el transporte. El tercer paso es la legislación aduanera faculta al servicio aduanero a comprobar si la descripción de las mercancías concuerdan con las descritas en el tránsito, incluyendo también cuando corresponda la inspección física de las mercancías, ¿verdad? Es decir, si en esa aduana de partida se ve que el volumen o el contenedor es demasiado grande para el volumen que se tiene, ¿verdad? O se tiene alguna irregularidad entre la factura comercial y la DUCA-F y la DUCA-D, entonces aquí se va a proceder pues a hacer la revisión física. Si no existiera eso, entonces se omite este paso y se inicia la operación de tránsito en el sistema. Bien, entonces el inicio del tránsito, ¿de dónde sería? Desde la aduana de Peñas Blancas, que esa sería la aduana de inicio. Esta aduana está ubicada en Costa Rica y pues finalizaría este tránsito en destino, que es la aduana del Amatillo, ¿verdad? Ya que esta mercancía viene para la zona oriental. ¿Qué se hace en una aduana de paso? En una aduana de paso, entonces,
nos dice que el transportista presenta la documentación relacionada al tránsito internacional terrestre para el control aduanero. Lo segundo es que el funcionario aduanero revisa la documentación, constata que él o los precintos aduaneros no hayan sido violentados. Y lo tercero es que en la aduana de paso el funcionario aduanero comprobará el cumplimiento del plazo y la ruta fiscal definida. Si todo está correcto, entonces se autoriza el tránsito de paso y vamos a ver cuáles son las aduanas de paso. Entonces, si sabemos que la mercancía viene desde Costa Rica, ¿verdad? Entonces partió de la aduana Peña Blanca de Costa Rica y va a iniciar el tránsito de paso por el país de Nicaragua, por Peñas Blancas en el país de Nicaragua, y pues saldría de esa aduana de paso por la aduana Guasable, ¿verdad? Siempre de Nicaragua. Luego accesaría a Honduras con la aduana de entrada, siempre la aduana del Guasable, y finalizaría la salida de Honduras por la aduana del Amatillo, ¿verdad? Luego recorre el kilómetro hasta llegar a la aduana de destino. En la aduana de destino, al arribo del medio de transporte, el transportista debe de presentar los manifiestos y la declaración de tránsito DUCATES para ser sometidas al control aduanero. El control aduanero ya es cuando se somete a la gestión de riesgo, ¿verdad? Y verificación de los medios de transporte para ver si no tienen algún fallo o no tienen alguna alteración. Si todo está conforme a la normativa aduanera, se finaliza el tránsito. Caso contrario, se le aplicará las sanciones correspondientes, ¿verdad? Que eso ya vimos que en el capítulo 10 del reglamento nos indica cuáles son las sanciones en específico. Muy bien, finalmente entonces va a realizar su destino, ¿verdad? En la aduana del Amatillo. Bien, ¿cómo nos quedaría entonces el esquema de todo el proceso del tránsito internacional? Pues aquí partió de Costa Rica en la aduana de Peñas Blancas y ingresó aquí la aduana de inicio, ¿verdad? Del tránsito de paso en la aduana Peñas Blancas y salió de Nicaragua por la aduana del Guasable. Luego entró acá a Honduras, siempre por aduana Guasable, y salió por aduana El Amatillo, ¿verdad? Y finalmente, pues terminó su tránsito en aduana El Amatillo, ya que esas mercancías venían para la zona oriental. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre el tránsito interno. ¿Cuál es la diferencia de este tránsito? El tránsito interno pues solamente es el desplazamiento de las mercancías, pero dentro de El Salvador, ¿verdad? Dentro de los departamentos de nuestro país, siempre y cuando estas mercancías sean sometidas a un régimen de excepción del pago de impuestos y por ello deba de tener un control aduanero, ¿verdad? Aquellas mercancías que ya pagaron impuestos en las fronteras, no es necesario abrirles un tránsito interno. ¿Por qué? Porque ya están nacionalizadas. El tránsito interno solamente aplica para aquellas que todavía no han pagado un impuesto correspondiente, ¿verdad? Por lo tanto, el régimen o es liberatorio o es temporal o suspensivo, ¿verdad? Entonces, nos menciona que el tránsito aduanero es el régimen bajo el cual las mercancías están sujetas al control aduanero y son transportadas de una aduana a otra, ¿verdad? Dentro del mismo territorio nacional, con suspensión total de tributos respectivos. Se utiliza mayormente para los traslados. Y estos traslados son porque vienen de un régimen liberatorio, que es el llamado zona franca, hacia un régimen temporal, que es el llamado depósito de aduana, ¿verdad? Entonces tenemos mercancías que se puedan trasladar de una aduana de frontera, ¿verdad? O de una aduana interna hasta un depósito de aduana, un almacén temporal, una zona franca o un depósito de perfeccionamiento activo, perdón. La siguiente es cuando se puede dar un tránsito también, cuando se tenga que redireccionar una ruta de tránsito internacional. A eso se le llama reembarque terrestre. Por ejemplo, imaginémonos que por las lluvias la ruta fiscal está obstaculizada. Entonces el transportista llegó a la aduana que no es, pero no avisó a la aduana. Entonces este administrador de aduana
debe de armar o abrir un tránsito interno para redireccionar este transporte hasta la ruta fiscal que debería de tomar como segunda opción porque una está deshabilitada, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama también reembarque terrestre, ¿verdad? Esto solamente el administrador de aduana es quien puede autorizar este movimiento. El siguiente es también para los traslados de una mercancía de una zona franca a otra zona franca, o de una zona franca a un DPA, perdón, o viceversa. El primer caso aplica para el caso que les expliqué de el depósito de aduana, ¿verdad? Llegó a una aduana de frontera, pero no pagó los impuestos, sino que se va a trasladar hasta un almacén de depósito, ¿verdad? O a un depósito temporal, ¿verdad? Que trabaja bajo el régimen de depósito aduanero, y para enviar esas mercancías desde la aduana de frontera hasta ese depósito con la IM7, hay que abrirles un tránsito interno, ¿verdad? Entonces, para esas tres ocasiones en nuestro país se utiliza ese régimen, ya que esas mercancías pues deben de ser controladas porque no han pagado el impuesto correspondiente. ¿Qué se debe de hacer entonces para el tránsito interno? Se utiliza la DTI, Declaración de Tránsito Interno. Eso está fundamentado en el artículo 320 del RECAUCA. Y pues los parámetros que debe de revisar, ¿verdad? Previo al cumplimiento de la elaboración de este tránsito interno es que siempre la unidad de transporte está identificada con un dispositivo de seguridad conocido como precinto aduanero o marchamo. Debemos de tener identificadas las aduanas por las que debe de pasar, por la aduana de inicio y la aduana de destino. Debemos de especificar los nombres del consignatario, las fechas y números de los documentos, documentos de embarque, guías aéreas, números y fechas de las facturas comerciales, valor de las mercancías de acuerdo a la factura cuando se trate de una compraventa internacional, fechas y firmas del declarante, etc. Con la declaración de tránsito interno, el servicio aduanero exigirá que se adjunten los documentos. Yo ya les mencioné, tanto como para la DUCA-T, ¿verdad? Que es para el tránsito internacional, también para la DTI, que es para el tránsito interno, se va a exigir que lleve su factura, su documento de transporte, sea carta de porte, conocimiento de embarque, guía aérea o otro documento que certifique el medio de transporte por el que viene, las licencias o permisos si en el caso lo necesitara. Vamos a ver ahorita un caso práctico para el tránsito interno. Dice que de la zona franca internacional, que está ubicada en San Salvador, se envían 2,000 pantalones en un contenedor de 20 pies para el DPA George Moore, para que le coloquen, ¿verdad?, las viñetas y los zippers. En el DPA George Moore está ubicada en la zona franca American Park, que está situada en el departamento de Santa Ana. Entonces, lo que se va a hacer es un traslado desde una zona franca hacia otra zona franca. La distancia es desde San Salvador hasta Santa Ana. Para esa distancia hay que colocar o registrar y reconocer las aduanas por las que se debe de iniciar el tránsito interno y finalizar. Y lo otro es establecerle una ruta fiscal por la que debe de pasar estas mercancías. Bien, ¿qué se debe de hacer entonces en la aduana de partida? Pues una declaración de tránsito interno. El paso 2 es controlar el estado de los marchamos y dispositivos de seguridad. En la delegación de aduanas de la zona franca donde va a iniciar el tránsito, pues deben de controlar y venderle un marchamo o un dispositivo de seguridad para que quede asegurada la carga y no se pueda romper durante el tránsito. El paso 3 es vigilar el cumplimiento de las disposiciones, ¿verdad? Vigilar la delegación de aduanas de esa zona franca. Para abrir ese tránsito debe de hacer todos los controles respectivos para que no se introduzca alguna droga o algo ilegal, ¿verdad? Algo que vaya o atente contra la moralidad y la sanidad pública. Lo siguiente es que ahí se debe de aperturar, ¿verdad?, los plazos
El plazo para un traslado desde una zona franca a otra zona franca, ya lo vimos anteriormente, era de 12 horas, ¿verdad? Es decir, de que parte de la aduana internacional que está ubicada en San Salvador y se va para la aduana American Park, que está ubicada en Santa Ana, tiene 12 horas para llegar a ese destino. En realidad es demasiado el tiempo, ¿verdad? Va a llegar en mucho menos, pero se les da ese plazo por si hay algún imprevisto, pues todavía tienen tiempo para poder llegar y registrar los plazos. Bien, entonces se va a encargar de verificar o iniciar el plazo, ¿verdad? Y también de llevar el cumplimiento y los registros de ese plazo, ¿verdad? Ante el sistema informático de la aduana de partida. Y pues también en el último paso va a autorizar el inicio del tránsito y le va a dar el retiro ya a la unidad de transporte del recinto aduanero o de la zona franca para que parta ya al tránsito interno. Bien, tomando en cuenta ese régimen de tránsito interno, vamos a ver qué aduanas son las autorizadas. Estas aduanas autorizadas están a 023, que es la aduana de partida. Tenemos la aduana internacional, no nos dice aquí la dirección, pero ya vamos a ver. Eso igual, ustedes si lo pueden corroborar, lo pueden buscar en internet donde están ubicadas, van a encontrar ahí las direcciones. Entonces, esta está en San Salvador, ¿verdad? Y pues va con destino a American Park, ubicada en Santa Ana. Y pues aquí ya la vemos que son 2 delegaciones de aduanas autorizadas para poder realizar el tránsito, ya sea internacional o interno. Bien, ¿cuándo se puede interrumpir un tránsito interno? Siempre y cuando hay un caso fortuito, un accidente, una circunstancia que constituya algo de fuerza mayor, ¿verdad? Durante el tránsito, entonces solamente en esos casos se puede interrumpir y pues va a ser obligación del transportista el notificar a la autoridad policial para que le brinde seguridad y le brinde constancia de la interrupción del tránsito. Es decir, que si se atrasó y no llegó en esas 12 horas porque sufrió un choque, porque tuvo un desperfecto mecánico, ¿verdad? Ahí hay 2 cuestiones. Se puede hacer un transbordo de las mercancías a otra unidad de transporte o pues se tiene que esperar hasta que se repare. Si se tiene que esperar hasta que se repare y el tiempo se agota, debe de pedir una constancia a la Policía Nacional Civil donde certifica el motivo por el cual se interrumpió el tránsito y pues notificar a la aduana de destino, que es la delegación de aduana de la otra zona franca, para que detenga el tiempo y no caiga en una infracción aduanera. Finalmente, ya al llegar a la aduana de destino, ¿verdad? Con el tránsito internacional, lo que se hace es inspeccionar el medio de transporte. En aquellos casos que no exista una interrupción del tránsito o se haya solventado todo, ¿verdad? Pues solamente se va a revisar la unidad de transporte, se va a corroborar si los marchamos o dispositivos de seguridad se encuentran en buen estado y que si se ha cumplido el tránsito en lo correcto para que no haya caído en una infracción. De no encontrarse ninguna irregularidad, ya sea el depósito aduanero o la zona franca o los lugares habilitados, darán por recibido la unidad de transporte, ¿verdad? Para que se pueda generar la actividad por la que fueron transportados. De existir alguna regularidad, el transportista deberá permanecer en las instalaciones y el transporte también de la aduana de destino o del depósito, ¿verdad? O de la delegación de aduanas, perdón, de la zona franca, para poder hacer la inspección correcta si hubo alguna alteración de las mercancías, ¿verdad? Y de ser así, entonces se le va a ordenar, ¿verdad? Las acciones ya correspondientes, que ya son la aplicación de una infracción y la asignación de una sanción. Y pues siempre la aduana de destino, al terminar ya el transporte, ¿verdad? Deberá siempre comunicar a la aduana de partida que ya finalizó su tránsito y que todo llegó correctamente. Bien, entonces, ¿cómo lo podemos ver acá en un esquema práctico? Lo vimos que partió de la zona franca internacional, ¿verdad? Con un código de aduana SB023, partió el tránsito interno hasta la delegación de zona franca
American Park 021 y hasta la empresa George, ¿no? ¿Qué ruta es la que se debe de tomar entonces para esta? Yo tomé en este caso esta ruta, siempre de las disposiciones. Yo estoy haciendo uso de las disposiciones administrativas, ¿verdad? Donde me registra las aduanas, ¿verdad? De El Salvador, de ahí lo he sacado, para ver qué aduanas, de qué aduanas a qué aduanas se debe de autorizar, ¿verdad? Todas las aduanas deben de estar autorizadas para ese tránsito, para yo poderlas escoger. Y luego escogí, ¿verdad? De la disposición de rutas establecidas, escogí la ruta desde y hacia Santa Ana. Desde Santa Ana o hacia Santa Ana es que entren por esta vía, ¿verdad? Desde aquí, ¿verdad? Hasta cualquier parte del país. Pero en mi caso, como la aduana partía de San Salvador, ¿verdad? Pues yo tomé desde la ruta 7, ¿verdad? Hasta partir a Santa Ana en la ruta 4, American Park. Entonces ya es una ruta ya establecida, una ruta fiscal que no le va a dar ningún atraso a las mercancías, a menos de que hubiese un caso fortuito, un imprevisto, una inundación, un derrumbe, ¿verdad? De lo contrario va a llegar antes del tiempo y pues para elegir ese tránsito debemos de elegir una ruta ya establecida. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por la clase de hoy. No sé si hay dudas o consultas para que las pueda atender o resolver en este momento. Solamente decirles que en qué me amparé para hacer todo esto, para hacer los casos prácticos. Yo me amparé en los documentos que les he dejado en la plataforma, ¿verdad? Me amparé en el instructivo de las rutas para buscar las direcciones, ¿verdad? Si es que iba a hacer un desplazamiento de una aduana a otra aduana, si usted no se sabe la dirección de una zona franca, entonces las puede buscar en internet colocando el nombre. Me amparé buscando una ruta ya establecida, una ruta fiscal, ¿verdad? En mi caso yo tomé de las últimas rutas, desde y hacia Santa Ana, tomé esta ruta porque la zona franca está ubicada en Santa Ana, ¿verdad? Entonces tomé esta ruta, ya solamente la tracé desde el departamento donde iniciaría el tránsito y de dónde he sacado las aduanas, ¿verdad? ¿De dónde las he sacado? Pues las saqué de la disposición general, donde me autoriza ya las aduanas habilitadas por cada país. Esto es para el tránsito interno como el internacional. Y me fui a buscar las aduanas de mi país. Y pues aquí busqué las aduanas si estaban autorizadas que se pueda realizar un tránsito desde la aduana internacional, ¿verdad? Aquí ya la tenemos, hasta la aduana American Park. Son aduanas activas para el tránsito internacional y para el tránsito interno, ¿verdad? Entonces es así como yo he trabajado para hacer las otras vinculaciones con las aduanas, ¿verdad? Solamente he ido viendo acá las aduanas de cada país, ¿verdad? Y las he ido trazando, donde se me da una idea de cómo es que se llaman esas aduanas de entrada y salida y por qué elegí esas, porque existen estos cuadritos que están acá donde ya me da una ruta fiscal, ¿verdad? Partiendo de cada una de las aduanas hacia su destino. Entonces aquí pude asociar yo con qué aduanas debe de entrar o deben de salir las mercancías, ¿verdad? Entonces es así como he planteado los casos y es así como ustedes deben de interpretar, ¿verdad? Basándose siempre en la legislación aduanera. Muy bien, no sé si hay dudas o consultas. Si no hay dudas o consultas, siempre habilítenme el micrófono, díganme, no hay dudas, ingeniera, todo está bien. No hay duda. Muy bien, gracias, Eric. Entonces, si no hay dudas o consultas, voy a nada más finalizar mi parte explicándole el caso práctico que deben de presentar para esta semana. Ustedes tienen en la plataforma
una parte donde menciona la práctica de la semana. El resultado de aprendizaje es poner en práctica la operación de tránsito terrestre internacional con la finalidad de utilizar y ampararse en los casos que regule la legislación aduanera y sus disposiciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a elaborar un esquema donde se verifique el tránsito terrestre internacional y un esquema para el tránsito interno. Deberán hacer uso de imágenes ilustrativas para describir los pasos. Deberán presentar en Word el trabajo y subirlo al buzón de tareas. Este trabajo lo deben de presentar en equipos de tareas significativas. ¿Qué les pido yo? Solamente quiero 2 esquemas. Un esquema así del tránsito internacional, un caso así, donde usted me explique qué es lo que lleva, ¿verdad? Cuál es el proceso que se debe de hacer, que me elija las aduanas para el tránsito interno, que me diga qué se hace en la aduana de destino, que me realice este esquemita, ¿verdad? Desde dónde se hace el traslado, que me busque una ruta fiscal para ese traslado, ¿verdad? Y para el tránsito internacional, necesito también ese mismo esquema, que me diga qué es lo que se va a transportar, desde qué país, que me diga las aduanas donde van a iniciar y van a terminar, ¿verdad? Las mercancías para verificar que justamente están autorizadas, que me diga cuáles son las aduanas de paso fronterizos por los países de tránsito. En este caso yo tomé 2 países, pero ustedes solo pueden tomar uno de tránsito. Y que me digan en qué aduana va a finalizar y me hagan un esquemita al final donde se vea por qué aduana ha pasado, ¿verdad? Todo el desglose del tránsito. Esto sería para el tránsito internacional. Eso sería lo que trabajarían y me lo subirían acá en el buzón de tránsito internacional interno. Me lo subirían a más tardar el sábado de esta semana. Sería, ya les menciono qué fecha, a más tardar el sábado 10 lo estaría recolectando. Así que eso sería por parte de ustedes que lo harían, ¿verdad? Colocar el caso práctico. Muy bien, entonces ya explicándoles eso, no sé si hay dudas o consultas sobre la tarea que van a hacer. ¿En qué se van a amparar? Se van a amparar en las legislaciones y regulaciones que yo les he dejado, en las disposiciones. Ya vimos los instructivos de ruta, ya vimos de dónde saqué yo el cuadrito de las aduanas, ¿verdad? Y se pueden basar también en el video de la clase que voy a subir a la plataforma. Bien, si no hay dudas o consultas, yo voy a dejar entonces al grupo de Yulisa, le vamos a dar 10 minutos para que realice la defensa de su tarea significativa. Voy a proyectar, por favor me confirma si ven mi pantalla. De acuerdo. Ya se ve. Puede iniciar. Bueno, entonces buenos días a todos. Yo les voy a hablar acerca del menaje de casa. Bueno, ya sabemos que un régimen de menaje de casa es donde abarca todo lo que hay en un hogar. Los artículos, ya sean cuadros, fotografías, juegos de sala, juegos de comedor, libros, entre otros. Pasa.
Los requisitos que debemos de cumplir para un régimen de homenaje de casa es ser salvadoreño y haber residido en el exterior por un periodo de 3 años para gozar de DAI y de IVA. Y si solo hemos estado 2 años, solo se puede gozar de la excepción de DAI. Y si es ser mayores de edad. También el retorno del viajero debe ser de forma definitiva al país. También introducir su homenaje de casa, el valor total que excede tiene que ser a $15,000. Si ya esto sobrepasa, tiene que pagar un total de IVA el 13% de DAI. Sí, el viajero sobrepasa la cantidad requerida, que son los $15,000. Y presentar la documentación siguiente: el conocimiento de embarque, la guía aérea y carta de porte, la certificación. Y por último, el listado detallado de los bienes elaborado, donde especifique el precio y al final, ¿verdad?, hacer una suma en el total de toda la cantidad, y esto no tiene que pasar a los $15,000. Pasar el proceso general, deberá presentar toda la documentación que ampare el homenaje de casa, los requisitos. Dice que si en un dado caso se encuentran problemas, las mercancías en la documentación, esta pasa a una revisión. Ya sea la selectividad, donde muchos lo conocemos por la selectividad, ya sea amarilla, la selectividad verde, ¿verdad? Que ya sabemos, bueno, si en un dado caso la selectividad roja, esta significa que el funcionario, bueno, si un dado caso nos da selectividad roja, el funcionario dice que se tiene que trasladar la documentación a un contador vista para que éste haga la revisión y en el sistema para realizar la inspección física de los productos. En un dado caso, ver si los da selectividad amarilla, el funcionario procede a verificar detalladamente. Si no hay hallazgo, bueno, entonces pasa a la selectividad verde, que esta es donde se le da procedimiento ya final para para que la mercadería salga de la aduana. Y ya revisando toda la documentación correspondiente, vea, como ya lo he dicho, cumpliendo todos los requisitos, ya pasa a salir ¿cómo les explico? Esta mercancía ya pasa al proveedor final, ¿verdad?, al cliente final. Bueno, y la base legal, ¿verdad?, que es lo primordial, en donde está especificado todo lo que se debe de hacer, todo lo que se debe de cumplir para hacer, ¿verdad?, uso del homenaje de casa. Bueno, y esto sería todo. No sé si hay preguntas, dudas. Y aquí están, ¿verdad?, los documentos que, como ya le dijimos, que hace la declaración de las mercancías y el llenado de... Este es un formulario que no se ve muy bien, pero aquí está detallado todo, las cantidades y los productos que llevan con su precio. Muy bien. Y ahí va detallado si Eso les iba a preguntar si habían llenado el formulario para ejemplo, pero lástima que no se puede ver muy bien. Bien, ese formulario sí va en el trabajo, ¿verdad?
Sí, Vale, muy bien, entonces después yo lo voy a revisar en el trabajo. vaya, está bien, gracias a ustedes. Bueno, bien chicos, entonces es así como vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Si alguien tiene todavía alguna duda o consulta, la pueden hacer en este momento. Bien, entonces como no hay dudas o consultas, chicos, nos quedamos hasta acá. Nos vemos la siguiente semana. Tienen hasta el día sábado para poder entregar el caso práctico, ¿verdad? Que les pido tanto de tránsito internacional como de tránsito interno para que lo puedan trabajar en equipos de tareas significativas. Así que desearles bendiciones y que tengan un feliz día. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Inge, igualmente. Bueno, bendiciones, cuídense, nos vemos.